Buenos días, 10 de la mañana, 35 minutos. Como siempre, es un placer saludarlos y recibirlos en este espacio de la calle La Manda Más a través de nuestro Facebook Live. ¿Qué expertos? El live que hacemos semanalmente para hablar, como su nombre lo indica, con diferentes expertos en diferentes temas de interés para todos. Hoy tenemos un invitado muy especial que ya nos acompañó hace un par de días, con quien ya hemos hablado y además tenemos un tema también bastante importante y es el tema del suicidio, cómo prevenir, cómo detectar ciertos indicios acerca del suicidio en Colombia. Por eso hoy quiero saludar a nuestro invitado, antes recordándoles que por supuesto se pueden contactar con nosotros aquí a través de nuestra cajita de comentarios, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, pues bueno, importantísimo que podamos aprovechar a nuestro experto el día de hoy, que yo sé que nos va a ayudar bastante con ese tema tan importante para todos nosotros. Así que le doy la bienvenida en estos momentos a nuestro invitado, a nuestro experto el día de hoy. Se trata de Carlos Andrés Gutiérrez, psicólogo clínico, especialista en conductas, quien es el encargado hoy de abordar este tema tan importante. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a ¿Qué expertos de la calle la manda más? Muy buenas tardes Dani, querida audiencia. Aquí estamos con toda la disposición para tocar, para enseñar un tema tan importante, tan bonito y tan sensible que hoy por hoy se hace muy relevante no solo en Colombia, sino en el mundo. Doc, había, aquí como para arrancar, acabo de ver una cifra importante y tal vez alarmante que dice, suicidios en Colombia llegaron a su punto más alto en una década, según las cifras del DANI. La cantidad de muertes autoinfligidas aumentó en un 9% entre enero y abril de 2022 o 2021 en relación al 2020. A propósito, además de que en septiembre, Doc, me corriges si me equivoco tanto en la cifra como en este dato, pues se celebra no sé si se celebra más bien, se habla del Día Internacional del Suicidio, del mes del suicidio, que se celebra o se habla de él, pues mejor dicho, el 10 de septiembre. Sí, en efecto, estamos muy cerca a la celebración. Hace un par de días, digamos que fue exactamente la fecha, pero pues seguimos dando información y tocando estos temas. En efecto, es exactamente el 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y se celebra porque ha cobrado cada vez más relevancia debido a que el suicidio es una situación que se viene desbordando. Es una problemática asociada a la salud pública. Están encendidas las alarmas, específicamente en las Américas. Se habla de unos aumentos en las Américas, pero en otras partes de la Tierra ha disminuido, en Europa y en otros hemisferios, pero sí llama la atención en los países de América, donde infortunadamente no ha podido bajar las tasas del suicidio como se esperaba. Sin embargo, hay que resaltar que las políticas públicas y la que se lanzó hace poco por el gobierno nacional, pues tienen esa mirada de hacer prevención y de disminuir esas cifras. Las cifras del año pasado fueron muy catastróficas, fueron muy conmovedoras, infortunadamente, pero a hoy, digamos que lo que va corrido del año, también hay un reporte muy significativo para este 2021. Infortunadamente, pues ya hay unas cifras donde en el primer trimestre del año, pues teníamos una cifra muy relevante de suicidios. Lo más importante de todo esto, Dani, y por qué cobra tanto valor y es un tema tan actual y tan interesante e importante para los seres humanos, para los hogares colombianos y del mundo, porque es totalmente prevenible, el suicidio es totalmente prevenible y eso es algo muy alentador para esas personas que infortunadamente pueden tener ese miedo o que infortunadamente tienen unos antecedentes o están dando la batalla o la lucha con alguno de sus seres queridos. Doc, por aquí, revisando información, algunos datos del DANE, justamente su director Juan Daniel Oviedo
mencionaba, ya que mencionó usted también hace un momento el tema como de algunos factores de riesgo, que este incremento en el país se podría dar, por ejemplo, a temas relacionados como el aislamiento social, que hemos visto evidenciado pues a lo largo de esos casi ya 2 años por el tema pandémico, la incertidumbre sobre el futuro, problemas sociales y económicos. Así que me gustaría preguntarle, doctor, pues ¿cuáles cree usted o sabe usted, por supuesto, con su experiencia, que son los factores de riesgo del suicidio? O sea, ¿qué está llevando a la gente a suicidarse en Colombia? Definitivamente lo que tú acabas de mencionar es un factor supremamente relevante y ha destapado realmente no solo temas del suicidio, sino básicamente temas asociados a la salud mental de los colombianos. Siempre ha existido un tabú que las personas que necesitan ayuda mental son aquellas que están con un trastorno o con una situación aguda o difícil a nivel mental, pero el estigma que infortunadamente carga una persona al exponerse a la sociedad porque puede tener alguna situación difícil a nivel mental, hace que no se acuda tempranamente a los espacios. Es decir, que no se necesita pensar que estoy mal de la cabeza o que estoy loco, que son más o menos los términos que se terminan asociando para frecuentar ayuda profesional. Sin embargo, digamos que con todo el contexto de la pandemia, pues los niveles de ansiedad se incrementaron, el estrés también se incrementó y a raíz de múltiples situaciones que se vivieron en casa, porque en efecto, cuando entramos a la cuarentena y todos tuvieron que ir a sus casas y permanecer más tiempo de lo normal, se empiezan a vivir una serie de situaciones donde más adelante terminan en conflictos. Por ejemplo, infortunadamente, hay temas asociados al suicidio con factores de identidad. El papá o la mamá se dio cuenta que uno de sus hijos tenía una inclinación sexual diferente, o era homosexual, o le gustaban los hombres, o le gustaban las mujeres, y debido a eso, estas personas se sienten atacadas, y eso sería un factor, como tu pregunta, como haces tu pregunta, donde detona también el empezar a albergar la posibilidad, el empezar a pensar en esa salida porque el rechazo es muy difícil. Estas personas que tienen este tipo digamos que decisiones, que han decidido darle un manejo a su sexualidad diferente y a sus relaciones afectivas diferentes, pues se convierte en un motivo de discusión. Eso termina siendo un factor detonante. Hay otro también que en años anteriores cobró muchísima relevancia y que hoy sigue hablándose de ese tema y tiene que ver con el bullying. Muchas personas, y conocemos infortunadamente de jóvenes que tomaron malas decisiones debido a que no soportaron la presión a nivel social, específicamente en colegios o en contextos donde se tenían que exponer y tomaron pues una decisión un poco precipitada, dando así pues digamos que todo un desenlace muy complejo y muy difícil para la familia, que es quien finalmente le toca asumir todo el dolor, le toca asumir toda la situación frontalmente difícil ante esta situación. Esos son un par de factores de riesgo, pero inciden muchísimos porque la persona que está viviendo una situación depresiva, una condición de ansiedad, lo que siente es una preocupación y lo que siente es un dolor. Hemos coincidido varios expertos en que finalmente las personas con ideación o con intentos suicidas no se quieren morir, ellos no se quieren morir, lo único que quieren es dejar de sentir el dolor que les provoca la situación por unos temas neurológicos, unos mecanismos de defensa que por múltiples situaciones no se pudieron desarrollar en las etapas tempranas. Más adelante, pues son personas mucho más vulnerables. Si nos fijamos, casi que siempre estos escenarios terminan atacando a personas muy jóvenes y de una manera supremamente, digamos que muy compleja, ¿no? A nivel de las emociones y a nivel del sentir qué le pasa a mi familiar. Es muy triste lo que todos viven. Doctor, me gustaría saber si la depresión o los pensamientos suicidas se heredan. Hay una comorbilidad, hay una correlación
de todo lo que tiene que ver con unos antecedentes genéticos y antecedentes de familia. En efecto, hay que hacer o hay que prestar atención a todo lo que tiene que ver con esos antecedentes de familia. En todos los sentidos, eso es un factor clave donde se ha determinado que si hay un antecedente, ya sea el papá, la tía, la prima, el abuelo, alguien del núcleo familiar, o es un factor desencadenante donde generaciones anteriores infortunadamente han tomado ese tipo de decisiones, también digamos que esa conducta se termine aprendiendo o también tenga una carga genética. Lo cierto es que del suicidio se sigue hablando y se sigue investigando porque finalmente nadie ha podido descubrir cuál es una línea, digamos que exacta para poder prevenir y para poder tratar. Sin embargo, hay unos matices que hoy estamos mencionando, pero nos acercamos porque finalmente la persona que está decidida lo va a hacer y lo va a terminar ejecutando. Por eso hay que hacer un llamado de atención a todo y prestar mejor atención a todas las señales que se emitan, porque en efecto la persona que está pensando en tener este tipo de o en tomar este tipo de decisiones es una persona que está planificando previamente todo su acto asociado a este tipo de muerte fatal. Acaba de mencionar, doctor, pues una palabra creo que es clave y que nos interesa ahondar un poquito más en ese tema y son las señales. ¿Cuáles podrían ser esas señales de aviso tanto para las personas externas, verdad, que están allí con su familiar, su amigo y que las pueden notar, como incluso para uno mismo, uno decir, bueno, de repente me siento deprimido, ¿cómo caer en cuenta uno si es que es posible decir, fue madre, ¿será que yo estoy teniendo como una tendencia suicida, estoy pensando en eso? O sea, ¿cómo detectar y cómo poder encender esa alarma con las señales que se van presentando? Poco a poco, la persona que está pensando en tomar este tipo de decisiones empieza con toda una planificación. Muchas personas han quedado en registros de familias que después, cuando empiezan a reconstruir los hechos, que termina siendo muy, muy difícil esos procesos de duelo, pero empiezan a darse cuenta que en efecto sus familiares dejaron rastros. Recogieron toda la evidencia científica después de haber pasado, digamos que estos eventos traumáticos frente al suicidio, y determinaron que hay varios factores que hay que tener presente y los determinaron como síntomas. La persona que vive esta condición tiene unos síntomas y uno de ellos, y quizás dentro de los más relevantes, es esa persona que está manifestando el deseo de muerte, esa persona que lo socializa y lo exterioriza. Han existido varios debates porque en ocasiones también se piensa de unos procesos de manipulación. Hay personas que están acostumbradas a manipular y a decirlo y se vuelve parte de su cotidianidad el estar mencionando este tipo de acciones, pero en todos los casos lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y nuestros entes de salud aquí en Colombia, el Ministerio y demás, es que sí hay que prestarle atención a los signos de alarma y que si esta persona menciona ese deseo de me voy a quitar la vida, me voy a suicidar, desearía estar muerto o desearía no haber nacido, son unos síntomas o unos signos que hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Hay que revisar, por ejemplo, qué está haciendo. Si bien hay muchas personas que utilizan varios medios para actuar, también hay que revisar qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, sin ser tan explícito, porque en estos temas pues son muy frágiles y no sabemos también quién puede estar detrás de la pantalla, pero las personas que deseen ya con más detalle se deben comunicar con los profesionales correspondientes, pero empiezan a buscar los objetos o sí, los objetos con los que van a hacer el acto del suicidio consumado, empiezan a buscar la manera, empiezan a ir al lugar, empiezan a frecuentar estos espacios para empezar a hacer toda la planificación de su acto. Entonces hay que mirar qué está comprando, qué está pidiendo plata para qué artículo o qué objeto nuevo que pueda servir de una manera letal puede correr o puede ser un signo de alarma y tener mucha precaución en ese sentido.
Es muy común también encontrar a personas que se aíslan. Estas personas no quieren tener contacto social, prefieren estar solas. Si bien muchas personas o la gran mayoría tienen este comportamiento, no significa que todas las que lo hagan estén pensando en quitarse la vida, pero sí se ha determinado como un signo, como una señal. Otra podría ser los cambios de humor. Estas personas cambian constantemente, se habla de una bipolaridad, están muy eufóricas, después están muy tristes, están muy melancólicas y se comportan así a lo largo de su desarrollo y de su proyecto de vida, ¿no? Entonces, digamos que hay una serie de síntomas, cambiar la rutina normal, cambiar los comportamientos de la alimentación, los comportamientos del sueño o la higiene del sueño, empiezan a hacer una serie de acciones arriesgadas donde digamos que el valor hacia su propia vida digamos que no es tan relevante, no hay esa preocupación de qué me puedo hacer, de si me puedo hacer daño y empieza también incluso a despedirse, empieza a tener un trato especial con sus seres queridos, con sus relaciones afectivas. Entonces, digamos que podría seguir la lista y podríamos quedarnos también sobre estos síntomas, pero preciso en los más relevantes, los que considero que son la mayor cantidad de motivos de consulta, de socializaciones desde las familias, desde los padres que incluso están ahí permeados viviendo la situación de sus seres queridos y que hoy infortunadamente pues tienen que vivir con esa condición tan sensible, tan difícil de afrontar. Muchos consultantes papás terminan diciendo, hombre, es una situación muy difícil, han pasado 5 años, han pasado 10, han pasado 15 y no he podido entender qué fue lo que pasó. Para que no lleguemos a vivir ese tipo de experiencias, es que cobra una relevancia este tipo de programas y este interés por la sociedad y la comunidad. Doctor, ¿qué podemos hacer entonces para ayudar a una persona, a un familiar o incluso a nosotros mismos si detectamos que hay indicios de suicidio? ¿Cómo podemos acercarnos de una manera correcta? Pues porque de repente son personas, como mencionados ahorita, que tienen algún tema como de depresión, de ansiedad. Entonces, ¿cómo darle manejo a la situación y con las palabras de pronto correctas o sin palabras? Es decir, no sé, cómo uno como familiar puede estar presente ayudando y tratar de prevenir pues un tema como este tan fatal. Sí, esos temas son importantes y yo lo que sugiero cuando nos consultan este tipo de situaciones es, digamos que lo sintetizo en una palabra y tiene que ver con abrazar el corazón. ¿Qué se puede hacer? Abraza el corazón. ¿Cómo se abraza el corazón? Cuando yo mejoro unos canales de comunicación con mi familiar y eh, tengo la capacidad de hacer un proceso de empatía, de ponerme realmente en los zapatos y poder entender. Eso es supremamente benéfico y se ha demostrado desde la ciencia que es un valor supremamente relevante para las personas que están viviendo esa situación. Tocar el tema, incluso hacer preguntas. ¿Has pensado en el suicidio? Cada vez se demuestra que termina siendo un factor mucho más importante el hablar, el dialogar del suicidio en la casa, el preguntar cómo te has sentido, el generar esos procesos de una escucha activa para que en esos momentos difíciles uno, sin embargo, se empieza a dar cuenta cómo se comporta su familiar y eso empieza a encender las alarmas para que yo busque unos procesos de acercamiento mucho más afines a la persona, que no se haga y se limite diciendo ya no más. Claramente hay que poner una serie de límites después de permitir para que no se vuelva, digamos que repetitiva la condición, pero sí es tan sensible el tema que es mejor que si lo mencionan 10 veces, se hable esas 10 veces y se socialice y se canalice todo el tiempo la mayor cantidad de información. El preguntarle, el generarle ese vínculo, el quieres hablar, el te puedo ayudar, el estoy aquí para acompañarte, son muy, muy importantes. Si bien las familias de las personas que tienen o padecen alguna enfermedad mental o depresión asociadas al suicidio
no la tienen nada fácil, no pueden ser cuidadores 24/7, sí hay unos momentos muy determinantes que le permiten a esa persona. Ya después de que se pueda identificar, de que se pueda hablar y se pueda precisar, lo más importante es buscar ayuda profesional. Eso es supremamente determinante, pero muchas personas por miedo a que a sus hijos, porque son pequeños, se les medique o tengan que estar bajo un tratamiento farmacológico, no lo hacen en el momento y de esa manera que pues no tienen la culpa, pero pues que sí debo mencionar que es irresponsable, más adelante se corre a hacer los tratamientos que se pudieron hacer a más temprana edad para superar en el menor tiempo posible una condición, si es aguda, si es crónica o si más bien puede ser de su desarrollo y de su ciclo vital que más adelante termine, digamos que, de generar esa molestia. Pero hasta que no se acuda a esa ayuda profesional, por eso la escucha, el habla continua, el habla activa, esos canales de confianza generan un gran impacto. La amiga, el amigo, los papás, todas las personas que puedan abrazar el corazón de esa persona que está viendo esa situación va a ser de gran importancia y por eso se sigue mencionando que la prevención es contundente, que sí se puede. Todos los suicidios se hubieran podido evitar si se hubiera hablado, pero como sigue siendo un tema tan nuevo, pues a raíz de todas esas personas que infortunadamente no están, hoy también se puede seguir hablando de prevención. Más de 709.000 personas a hoy se han quitado la vida. Es totalmente eh, cuestionable, triste, pero que también nos hace enfrentar una realidad y un gran trabajo que tenemos los que somos padres de familia y los que convivimos también con personas y amigos que merecen una oportunidad y poder salir de esa condición de estar encerrado, de estar secuestrado por sus emociones, por no hacer una gestión de ellas y poder perseverar en las situaciones adversas. Acabo de preguntarle al doctor Carlos Andrés Gutiérrez, que nos acompaña el día de hoy, psicólogo clínico especialista en conductas, acerca de qué podemos hacer entonces para ayudar a un familiar, a un amigo, a una persona cercana en quien notamos de repente conductas suicidas. Ahora quisiera preguntarle, doctor, ¿qué no debemos hacer? Porque yo siento que uno muchas veces también desde el amor, pero desde la preocupación y desde el afán por querer que esa persona no piense o no se sienta así, a veces uno comete errores, dice de repente cosas que no debería decir, se comporta de ciertas maneras en medio de la angustia. Entonces, ¿qué no deberíamos hacer? ¿Y cómo no deberíamos estar para que esa otra persona no se sienta también de repente culpable, más triste todavía? O sea, ¿qué en definitiva el doctor nos recomienda no hacer? Hay una campaña que la Organización Mundial de la Salud, incluso pues en conmemoración de el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que nosotros hoy pues estamos tocando este tema, se habló de 4 pilares muy importantes. Se habló de, por ejemplo, restringir el acceso a los medios utilizados para el suicidio, todo lo que tiene que ver con elementos asociados a venenos y toda esta serie de familias de los plaguicidas, armas, objetos cortopulsantes, medicamentos, que sí se hace importante mencionar para que todos tomen partido y empiecen a cuidar y a despejar un poco, digamos que los factores de riesgo que exacerben la conducta suicida, ¿no? También un tema muy importante y es hablarle a los medios de comunicación porque finalmente se estaban dando muchas publicaciones en todo el mundo con personas, digamos que famosas o reconocidas, y esto infortunadamente lo que estaba haciendo era que otras personas sentían ese tipo digamos que de ejemplos a seguir o ratificaba la posición que venía pensando. Entonces se ha pedido desde la Organización Mundial de la Salud claramente que no se siga dando esos manejos, que no se expongan personas ni personas públicas como por comunicar, infortunadamente termina siendo el efecto contrario.
Eso no se podría hacer, es totalmente improcedente. Lo que sería importante también sería que, según la Organización Mundial de la Salud, en su Live Life, Vive la Vida, que es su campaña, ellos refieren también la fortaleza de las aptitudes socioemocionales, ¿no? Que infortunadamente desde casa, todo lo que tiene que ver con pautas de crianza, el dejar a sus hijos, el no poner límites, el no tener un acompañamiento coherente, sino permisivo, está demostrado también que hacen que se empiece a deteriorar todo el sentido de vida de la persona, cuando de una u otra forma, digamos que han tenido todo fácil, ha sido muy sencillo, las familias solo suplen esas necesidades, es allí donde digamos que el valor a la vida también empieza a disminuir y no se hace una buena gestión de todo lo que tiene que ver con sus procesos socioemocionales, ¿no? Eso sería muy importante y lo que no se debería hacer es, por ejemplo, esos padres de familia que infortunadamente toman partido y no están, o esas madres de familia que infortunadamente no hacen un acompañamiento o no están con tiempo de calidad, sería el momento para sensibilizarlos, invitarlos que, pues, para que hagan ese acompañamiento. A veces no solo es apoyar a sus hijos desde un aspecto económico, que si bien es importante, no podremos decirlo y desconocerlo, también se hace relevante el acompañamiento emocional, el acompañamiento de su papá, de su mamá, es de vital importancia para que más adelante no tengamos que contar infortunadamente historias asociadas al suicidio, a la ideación suicida. Sin embargo, aunque muchas fallecen y cometen el suicidio consumado, son muchas más las personas que lo intentan y fracasan en obtener el suicidio consumado, o sea, que sea letal y que acabe con su vida. Esto permite que estas personas puedan tomar tratamiento y salgan de esa condición y que aunque estén en un riesgo latente, más adelante, digamos que se minimice esa conducta suicida y puedan formar proyectos de vida, tener, digamos que, una consecución de objetivos y, por supuesto, una mejor gestión de todo lo que tiene que ver con sus emociones y su toma de decisiones a partir de la misma autoestima que necesita la persona, ¿no? Y por último, la Organización Mundial de la Salud refiere detectar a tiempo, evaluar y tratar a las personas con conductas suicidas, hacer seguimiento. Muchas personas llegan a consulta y en una consulta, digamos que se sintieron bien, pudieron experimentar una serie de herramientas a nivel desde la psicoterapia, de la intervención psicológica, pero infortunadamente no hay una continuidad en el tratamiento. Entonces se hace muy importante que no solo se asista a una consulta, sino se haga todo el tratamiento para que de esa manera se evidencie que en efecto generó resultados y que mitiga de una manera muy importante todos los factores asociados a el suicidio. Doctor, ahorita usted mencionaba algo sobre, pues, sobre los medios de comunicación y demás, y entre ellos, pues, tendríamos que involucrar ahorita, me imagino yo, las redes sociales. ¿Qué hacer si vemos en las redes sociales comentarios o algunas tendencias, ¿no? Suicidas, y además usted considera que las redes sociales también han influido un poco en ese tipo de casos, en de repente la depresión, en el tema de los imaginarios, de compararnos con los demás, de estar muy presente en las redes sociales y en un mundo imaginario que se va creando alrededor del real que podemos encontrar en las redes sociales? Sí, sin duda alguna, las redes sociales han tenido un impacto muy fuerte en todos los procesos de crecimiento y desarrollo del ser humano. Hoy en día se convierten en una alternativa que pues es efectiva, pero que más adelante tiene unas consecuencias muy, muy difíciles. Ya la persona no se encarga de gestionar sus emociones, sino entonces el papá le pasa el celular, le pasa la tablet y de esta manera digamos que se omite todo un proceso de expresión de sentimientos, un proceso digamos que hace parte de la cotidianidad, el socializar. Esto hace que las personas se conviertan y muchos de los jóvenes hoy los estamos viendo como generación indoor. La generación indoor es la generación del interior, la generación que permanece en casa. Este tipo de generaciones ya no quiere exteriorizar, ya no quiere socializar, ya tienen una fobia a los contextos sociales, les da pena hablar en público y demás, y de esa manera digamos que se empieza a constituir
infortunadamente por las redes sociales. No en todo el sentido y no se busca tampoco satanizar porque finalmente es el uso que le den las personas, pero sí está comprobado que hay personas que carecen de un nivel, digamos que de autoestima, terminen siendo mucho más vulnerables a estos espacios. Al seguir a personas que lo hacen, se han puesto de moda muchísimos juegos letales en redes sociales donde han tenido que bloquear las páginas y han tenido que cancelar cuentas porque infortunadamente estaban convirtiendo en una bola de nieve donde más personas lo estaban haciendo y estaban colocando en riesgo. Entonces, sin duda alguna, las redes sociales son supremamente peligrosos para personas y para más los adolescentes, niños y niñas que pues permanecen mucho tiempo en ellas y que no hay un control y una revisión desde los padres de familia. Fíjate que hoy por hoy uno de los temas más actuales tiene que ver con la adicción a los videojuegos. Hace poco incluso una noticia muy relevante con ese tipo de temas donde un caso termina supremamente impactado por jugar un juego que para muchos podría ser muy sano, pero que esa conducta excesiva, esa conducta adictiva, más adelante termina siendo personas propensas a tener suicidios consumados. Incluso se han hecho advertencias muy importantes sobre el consumo y la ingesta de sustancias psicoactivas. Muchas personas salen y beben y toman alcohol y se divierten, entre comillas, pero hay otras que infortunadamente se convierten en unos perfiles muy adictivos y muy vulnerables ante este tipo de sustancias, donde caen fácilmente en las adicciones. Hay drogas depresivas donde infortunadamente inciden en una escala mucho más amplia, haciendo que estos pensamientos que empiezan rumeando, como se le refiere desde la psicología y la medicina mental, que rumean y permanecen allí y se quedan allí, finalmente puede también tener una comorbilidad con todo lo que tiene que ver hacia el consumo de sustancias psicoactivas, hacia el alcohol, hacia antidepresivos al mal uso de todo este tipo de medicamentos que infortunadamente se busca controlar la conducta, pero se hace de una manera, digamos que autónoma, sin buscar ayuda profesional, y ahí es donde cometemos muchísimos errores. El tema de sustancias psicoactivas tiene una incidencia muy alta, casi que del 70% en los casos donde se ha tenido ideación suicida. ¿Cómo podemos, doctor, fortalecer la inteligencia emocional? O sea, ¿qué le podemos decir a los jóvenes cuando están deprimidos? ¿Qué hacer para sentirse mejor? Evidentemente, pues acudir a un especialista seguramente va a ser una opción bien importante y determinante, pero desde uno mismo, desde el interior, desde el ser, ¿qué podemos hacer para fortalecer esa inteligencia emocional y acompañado de la familia o de las personas cercanas? Sí, y es que el suicidio es totalmente prevenible y se previene a bajo costo. Lo que tú refieres es muy importante, si bien en muchos casos se necesita de la ayuda profesional, pero en la mayoría no. En la mayoría se puede tratar desde casa. Simplemente eh, hay que seguir fortaleciendo todos los procesos de autoestima. Muchas veces cuando los niños son pequeños, se caen al piso y más se demora el niño cayéndose que la mamá o el papá lanzándose a recogerlo. Es un pequeño ejemplo. ¿Por qué no más bien, si lo que queremos es que sean fuertes emocionalmente más adelante, yo le enseño cómo mi hijo pequeño que se acaba de caer se puede levantar? Yo lo apoyo, digo, hijo, levántate, hijo, sí, empiezo a generar unos diálogos motivacionales, pero también sinceros y honestos, y desde muy pequeño los voy a empezar a formar. Infortunadamente, muchas personas que se convierten incluso codependiente a otras, pues permiten que pase de todo. Y cuando tú le vas a colocar el freno, es que sale estos temas de suicidio. Cuando el novio o la novia terminan teniendo una situación muy compleja a nivel afectiva y termina permitiendo una serie de situaciones. Entonces esta persona no toma decisiones, pierde su relación afectiva y siente que la salida es el suicidio. Si yo quiero que eso no pase en mi familiar, debo enseñarle, como muchos le enseñan a sus hijos, a trabajar, a tener unos objetivos desde casa. Algo tan sencillo y tan elemental incluso. Mamás o papás que acuden y le llevan el alimento a la cama a sus hijos.
mamás o papás que no le enseñan las pautas esenciales de la vida y desde allí pues se puede hacer una corrección. Esas personas que están dándole manejo en este momento a sus hijos y a sus familiares, pues deben entender que eso es fundamental. Yo tengo que establecer normas, tengo que establecer límites y tengo que establecer consecuencias, porque si hay actos malos, pues debo también castigarlos desde casa, no con maltrato físico, no con maltrato psicológico, no con ningún tipo de agresión, pero sí con una toma de decisiones que me permita afianzar el carácter y el autoestima de cada uno de mis seres queridos que están bajo mi formación. Pero muchos padres dicen, pero es que yo no lo sé hacer. Pero se dan cuenta, por ejemplo, cuando les pregunto a uno acá en consulta, que les tocó muy difícil cuando eran pequeños, que les tocó una situación donde había quizás escasez y hoy son unos grandes, digamos que ejemplo de vida, desde lo humano, desde lo sensible, desde un corazón bonito y sincero, por no hablar de aspectos económicos. Y de esa misma manera, entonces, cuando tienen que empezar a movilizar a sus hijos, les da miedo y les da temor y viven bajo el manto de no quiero que mis hijos vivan lo mismo que yo, no quiero. Y bajo eso se la pasan premiando y haciendo un sobreexceso de recompensa que infortunadamente deteriora todos los manejos. El que está en el colegio, entonces le dice la mamá llega y de una vez la mamá vaya a armar el problema al colegio, porque mi hijo, y hágame el favor y no me lo mira así, y si hizo mal, y entonces todo el tiempo se siente vulnerada la persona que impide que se desarrollen esas habilidades sociales que todos los seres humanos necesitamos para la vida. Importantísimo ese aspecto. Doctor, ¿hay algún como incidencia en edad o en género? Es decir, ¿hay edades más frecuentes en las que podemos encontrar esa tendencia al suicidio o un género, el femenino o el masculino, quien tiende más al suicidio? Sí, en efecto, sí. Digamos que la tasa más alta, y fue, si no estoy mal, la cuarta causa de muerte, tuvo que ver con los suicidios. En efecto, en la mayor cantidad estaban en los hombres. Se suicidan mucho más los hombres que las mujeres. Por ejemplo, hay una cifra de 500, de 709 personas que se han suicidado en el año, 585 son hombres y 124 son mujeres. Entonces los Dios. hombres representan el 82.5% de las muertes, ¿no? Entonces sí es bien, bien, bien fuerte. Se habla que hay una muerte cada 40 segundos en el mundo. Entonces son cifras muy, muy, muy interesantes. ¿Y por qué, doctor? ¿Hay algún tema asociado a eso? Porque los hombres de repente son los que tienen más responsabilidad como cabeza de familia en lo económico y esas presiones los llevan a esto. Se podría pensar que ese es uno de los factores relevantes en los hombres. Finalmente cargan con muchos más aspectos. Se ha hablado siempre que incluso a nivel emocional las mujeres terminan siendo mucho más objetivas, aunque demuestren y sean más sensibles y más, digamos que frente a las relaciones y hacia la vida cotidiana. Al mismo tiempo se habla de que también son fuertes y cuando deciden tomar acción pues son muy productivas. El hombre, infortunadamente, y según las cifras, pues termina siendo también el que lleve la mayor parte de la carga, tanto laboral, tanto, digamos que desde casa, de responsabilidades, que termina también tomando decisiones supremamente fatales. También yo he escuchado, doctor Carlos Andrés, recordando que estamos hoy en Qué Experto, hablando con ese psicólogo clínico especialista en conductas justamente acerca del tema del suicidio, he escuchado que muchas veces la depresión y ese tema tiene que ver con un desbalance químico en el cerebro. ¿Es así? ¿No es así? ¿Y cómo sería un tratamiento entonces ya profesional de la mano de un psiquiatra o un psicólogo para esos temas de depresión y de casos de suicidio? Sí, en efecto, en todos los procesos a nivel neurológicos se hablan de un desequilibrio bioquímico. Todas las sustancias, todo el cerebro se maneja por unos procesos químicos. Cada parte del cerebro, cada lóbulo tiene una función específica
¿qué es lo que pasa? Cuando se carece de ese nivel, digamos, químico del cerebro donde se genera esa inestabilidad, es que empieza a aparecer este tipo de comportamientos y es allí entonces donde la ayuda profesional se hace mucho más importante debido a que la medicación busca generar el equilibrio a nivel bioquímico. Entonces, la sustancia, digamos que el medicamento que le dan al paciente le ayuda a equilibrar. El cerebro tiene la capacidad de aprender nuevamente con la medicación y en muchas ocasiones, pero en muchísimas, termina más adelante la persona termina más adelante la persona sin medicamento, o sea, le quitan el medicamento a la persona y vuelve otra vez, digamos que al ámbito normal. La literatura ha demostrado que la electricidad, porque el cerebro maneja ondas eléctricas, tiene la capacidad de encender un bombillo, simplemente para que podamos entender qué tan fuerte es nuestro cerebro y la capacidad y la función, y que finalmente es un órgano muy importante. Muchas personas se van al gimnasio y hacen una dieta y revisan su corazón y revisan su próstata, etcétera, pero en ocasiones dejamos de un lado la salud más importante, que es la salud mental. Y pensamos que de pronto por ahorrarnos tiempo o incluso dinero, omitimos síntomas y situaciones. Sentirse mal puede ser normal, pero cuando es constante y durante un tiempo prolongado, por ejemplo, durante 6 meses, yo tengo depresión, no quiero salir, me incapacito, no quiero ir a trabajar, no puedo socializar, siento que me va a dar un infarto, le tengo miedo, tengo pánico y estoy en esa condición y se vuelve repetitivo por mucho tiempo, es allí donde hay que ir inmediatamente a la ayuda profesional. No hay que esperar ni un solo segundo porque esa persona ya tiene un cuadro depresivo supremamente serio donde ha perdurado durante los primeros 6 meses y donde en efecto necesita ayuda profesional para salir de esa condición. No va a salir a los gritos, no va a salir a las malas, porque es algo que está fuera del control de la persona. Antes, doctor, de que nos regale, por supuesto, toda la información de suya, de su consultorio, de además fuentes de información donde podamos encontrar temas relacionados, me gustaría que nos hablara un poquito acerca de cómo entonces afrontar, por ejemplo, en el caso de un familiar, el suicidio de una persona cercana. Ahorita lo mencionaba, ¿no? Hay padres que llegan a consulta y dicen, yo no lo puedo entender, ha pasado muchos años, o la pareja de alguien, o el hermano, o el amigo de alguien, como una persona que ya lamentablemente haya pasado por esa situación donde un ser querido se haya suicidado, puede afrontar ese tema. En efecto, el duelo es supremamente importante. El duelo tiene unas fases ya, digamos que establecidas. Pasan de estadios emocionales de tristeza, melancolía, rabia, euforia, hasta que más adelante logran apaciguar un poco todo este tipo de emociones. Pero finalmente esa persona, y lo que nosotros le decimos a las consultantes, es que hay que hacer todo un proceso de sanación. Lo que te refería ahorita con relación a un paciente, un papá que infortunadamente perdió a su ser querido, un hijo supremamente brillante, inteligente, con unas notas muy altas, pero que infortunadamente tomó esta decisión, y el papá nos contaba y nos decía pues que no lograba entender. Entonces, digamos que es invitar a la persona también a que permita que surja el cambio, porque si se queda sumergida en esa condición emocional incapacitante por la pérdida, y el duelo puede durar un año o puede durar 10 o puede durar 20 o puede durar toda la vida, también depende de la persona que quiere dar el primer paso. Todos los tratamientos desde la psicología lo que buscan es reconocer la situación. Reconoce la situación que estás viviendo, reconoce la situación que estás pasando. Si yo no logro reconocerlo, va a ser muy difícil que empiece a avanzar y quizás mi proceso de duelo termine siendo mucho más extenso. Hay una técnica, por ejemplo, que cada vez cobra más valor y es muy sencilla, pero que invita a la persona simplemente a que pueda tener la fuerza para seguir adelante y seguir viviendo.
porque quizás en las relaciones, aunque perder un hijo debe ser una situación bien dolorosa, el tiempo tiene que enseñar también a vivir con una experiencia más, a vivir con esta condición, pero sobre todo a que cobre importancia la vida de las personas que quedaron acá. Si bien se ha demostrado que son más o menos 10 personas las que padecen la situación después de que la persona toma la decisión de suicidarse, 10 familiares, papás, primos, tíos, amigos, novia, terminan supremamente, digamos que con una condición muy traumática frente al evento que se vive del suicidio. Se ha invitado también bajo técnicas como el mindfulness para que puedan recuperarse. Si esta persona toma acción y da el primer paso, la técnica mindfulness le va a ayudar. ¿Y qué tiene que ver la técnica mindfulness? Tiene que ver con que en el pasado no puedo seguirlo lamentando, no me puedo seguir preguntando qué hice o qué no hice o por qué no lo hice, porque finalmente lo que pasó ya pasó, lo hecho, hecho está y no tiene retroceso. Entonces la invitación de mindfulness es que no vayas a ese pasado constantemente, porque cada vez que tú vas al pasado terminas con depresión, terminas acordándote por qué me dejó, como pasa en cualquier relación, incluso relaciones amorosas, relaciones de vida, por qué me dejó, me traicionó, me dijo, no me dijo, y muchas veces la mente humana está buscando ese tipo de situaciones porque también le genera placer. Los eventos traumáticos, los eventos negativos generan también dopamina y una serie de neurotransmisores que están asociadas al placer y se quedan viviendo esa condición. Mindfulness dice, no te quedes en esa condición porque ya pasó. Y mindfulness te dice qué voy a hacer en el futuro, dicen muchos papás. ¿Qué voy a hacer si mi hijo y sin él y no voy a poder salir adelante y me hace mucha falta y él era el que hacía y él era el que me hacía y él era y él era y él era y ahora qué voy a hacer? Y se la pasan siempre con una mirada hacia el futuro. Infortunadamente la mirada hacia el futuro les genera ansiedad. Entonces los padres de familia fluctúan y muchos seres humanos con situaciones cotidianas o de vida fluctúan en esa condición. Se queda en el pasado depresión, en el futuro ansiedad. Lo que invita a mindfulness es a vivir el aquí, el ahora y el presente. Y nosotros pues hacemos una serie de actividades, de intervenciones que le ayuden a la persona, al ser humano, lograr hacer procesos de resiliencia y sacar de esta situación algo valioso. Por ejemplo, muchas personas que han vivido esta condición se dedican a trabajar en prevención del suicidio porque no quieren que lo que ellos vivieron lo vivan otras personas, crean fundaciones, crean instituciones y le empiezan a servir a la sociedad. Y eso termina siendo un valor importante y bonito y termina teniendo incluso un propósito de vida. Que no deja de ser sensible el tema, por supuesto, pero si bien ya lo vivió y ya tiene esa condición y perdió a un ser querido, debe seguir luchando por sus objetivos, en memoria incluso de su familiar que ya no está, haciendo lo que él hubiera querido que tú hicieras y de seguir luchando, llevar en alto el nombre tuyo, el nombre de tu familia y aprovechar este ratico porque finalmente esto es un ratico en la vida y todos vamos a terminar partiendo en algún momento, no sabemos cuándo y no sabemos si es mañana, por eso mañana no hay que pensar en mañana, estamos hoy y hoy es aquí y es ahora. Vivir el hoy, definitivamente. Doctor Carlos Andrés Gutiérrez, psicólogo clínico especialista en conducta, nos ha acompañado hoy en este live de Qué Expertos, hablando de un tema demasiado importante. Por supuesto, es un tema y un live que va a quedar aquí colgadito para que ustedes lo puedan revisar. Doctor, para despedirnos y por supuesto agradeciéndole mucho por toda esa información tan valiosa, ¿dónde podemos encontrar información en términos generales acerca de ese tema y cómo lo podemos encontrar a usted, por supuesto, también para consultas? Hay personas aquí en el chat que han estado conectadas, gracias por esa sintonía, que nos andan preguntando justamente por eso, cómo podemos tener una consulta, cómo podemos obtener más información. Sí, pues lo que concierne a la institución, nosotros dirigimos un proyecto que se llama Fundación Semillas de Vida. Está encaminado a ayudar a personas con problemas de adicciones, incluso asociadas también a cuadros de ansiedad y depresión que se han convertido en pacientes agudos, infortunadamente porque tienen ingesta de algún tipo de sustancia psicoactiva. La Fundación Semillas de Vida hace 20 años viene planteando estilos de vida diferentes. Con mucho gusto nos pueden encontrar en las redes sociales,
en Facebook, en Instagram, nuestra página web www.fundacionsemilladevida.com, pero en Facebook y en Instagram es muy sencillo, Fundación Semillas de Vida, y en Instagram Fundación Semillas de Vida y en Facebook también. Con respecto a la fuente, las fuentes son hay muchísima información, la pueden conseguir en la Organización Mundial de la Salud, en las instituciones también colombianas, el Instituto Nacional de Salud también es una muy buena fuente, y bueno, buscar artículos de calidad y artículos de investigación para que no quedemos con información, digamos que inconsistente, sino vayamos a la fuente. Yo tuve que ir a fuentes muy importantes para poder hoy traerles un tema de calidad, un tema que sea apropiado y que ustedes puedan tener las herramientas y puedan abrir un poco el espectro mental para que puedan prevenir, por supuesto, y dar un manejo y una voz de aliento a las personas que lo necesiten. Valiosísimo, doctor. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy. Recordamos, psicólogo clínico especialista en conductas, ya nos dejó por aquí su contacto, www.fundación Semilla de Vida, y tanto en Facebook como en Instagram, Fundación Semillas de Vida. También, por supuesto, en la página de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o el Instituto Colombiano de Salud, pues vamos a poder encontrar mucha más información. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que es un tema demasiado importante, es un tema que se debe hablar. Y pues bueno, qué importante y qué valioso que usted nos haya regalado de su tiempo para compartirnos datos tan importantes justamente en el marco del Día y del Mes Internacional del Suicidio, pues que nos encontramos hoy en Qué Expertos. Muchas gracias Daniela, un fuerte abrazo, gracias a toda la mesa de trabajo, a todo tu equipo de trabajo, gracias a la calle por todo el proceso que hacen, por llevar este tipo de contenido y hacer un valor relevante también en los medios digitales para que muchas personas puedan tener información de primera. Gracias por lo que hacen, un abrazo y muy complacido de estar hoy aquí con ustedes. Un saludo muy fuerte a todas las personas que nos acompañaron en el programa. Muchas gracias, doctor. También, por supuesto, a nuestros chicos del máster que nos ayudan, a Jonathan y a Juan que están allí detrás y ustedes no ven, como nos dijo el doctor hoy, creo que es algo muy bonito y es abrazar el corazón, estar ahí muy cerquita de esas personas que queremos, porque como lo decía el doctor, el suicidio es prevenible y esa es la idea, que lo podamos detectar y prevenir a tiempo. Un abrazo, doctor, un abrazo a todos los callejeros que han estado conectados con nosotros, recordándoles que este espacio se da cada 8 días los jueves, en Qué Expertos, para pues hablar de diferentes temáticas, y este live va a quedar por aquí guardadito para que ustedes lo puedan compartir. Sabemos que hay personas que les va a servir muchísimo esta información, que lo pueden volver a revisar, así que por aquí queda colgado en las redes sociales. Feliz jueves, feliz fin de semana, y un abrazo desde la calle La Manda Más. Yo soy Dani Calves. Chao.